Bienvenidos y bienvenidas. Estamos ya entrando a nuestra lección número 8 de nuestro tema, la promesa, el pacto eterno de Dios. El día de hoy, la lección número 8 lleva por título, la ley del pacto. Y el versículo central se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Juntos vamos a leerlo allí. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esta lección número 8 tiene varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué lugar tiene la ley en el pacto de gracia? Si el pacto es por gracia o es de gracia, ¿por qué guardar los mandamientos? Más aún en nuestro tiempo, ¿la ley es relevante? ¿Los 10 mandamientos son mandamientos o ya son sugerencias que Dios tiene para la humanidad? Son preguntas que esta lección responde con la palabra de Dios. El primer punto de esta lección lleva por título la elección de Israel. ¿Por qué Dios eligió a Israel? La Biblia responde en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8, y dice lo siguiente. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Por qué eligió Dios a Israel? Por puro amor, por su misericordia y su gracia y por cumplir su promesa. Ahora, la elección de Israel no significó que solamente Dios quería que Israel como nación se salvara solamente ellos, sino que Dios quería usar a Israel como un medio de bendición para las demás naciones circundantes. Querían que sean luz para otras naciones. Querían que ellos vengan a su santuario y puedan orar juntamente con los israelitas. Eso lo ilustra Isaías capítulo 56, versículo 7, que dice lo siguiente. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¡Qué hermoso! Dios quería que su santuario, su casa, sea casa de oración para todos los pueblos. Es decir, la Biblia no enseña que Israel solamente como nación fue predestinado para salvación y los demás para perdición. No, mi querido amigo. La Biblia enseña que Israel fue elegido por Dios para llevar esa luz, esa bendición a otras naciones, a otros pueblos. Porque Cristo murió por todos. Queda claro que Dios tenía la intención de que su pueblo sea luz para las demás naciones. Vamos ahora a ver la siguiente parte de esta lección. Es lazos que unen. Vamos a ver la relación inseparable del pacto y la ley. Vamos a ir juntos al libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Vamos a ver qué nos dice allí la palabra de Dios y qué nos enseña acerca del vínculo inseparable entre la ley y el pacto. Dice allí, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Qué maravilloso texto. Dios hizo un pacto con su pueblo y también les dio sus mandamientos. Es decir, el pacto de gracia va acompañado de mandamientos, de estatutos, de leyes por parte de Dios. Porque el pacto de gracia no es una licencia para desobedecer. Mucha gente dice, no, estamos bajo la gracia y no importa cómo vivimos, seremos salvos. No, mi querido amigo, el pacto que Dios hace con la humanidad viene acompañado de leyes y mandamientos que tenemos que guardar. No por nuestras fuerzas, sino en obediencia a la fe que tenemos en Dios. Un mundo sin leyes, sin normas, sin límites, sería un caos. Es por eso que Dios desea que su pueblo, juntamente cuando entra a su pacto de gracia, también ande de acuerdo a sus leyes y sus mandamientos. Por ejemplo, yo rento una casa
Yo rento una casa. Cuando hago el contrato, hay regulaciones que seguir. Juntamente con el contrato que uno hace, hay regulaciones. Por ejemplo, en esta casa está prohibido las mascotas, prohibido fumar. Yo tengo que seguir los parámetros o las regulaciones que me da el propietario de aquel con quien estoy entrando en un convenio, en un pacto, ¿cierto? Entonces yo debo seguir eso. ¿Qué pasa si yo desobedezco? Estoy rompiendo el pacto. Es lo mismo con Dios. Juntamente con su pacto de gracia, Él nos da sus leyes y sus mandamientos. Es más, todo lo que se refiere a mandamientos, instrucción, leyes, tiene que ver con el pacto, porque son sinónimos, por no decir son la misma palabra, son la misma cosa. Es por eso que el pacto y la ley son inseparables. Siempre van juntas para que haya armonía y para que la relación entre ambas partes sea próspera y se mantenga firmemente. La tercera parte de esta lección tiene que ver con la ley dentro del pacto. Vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 10, 12 y 13. Vamos ahí a ver una verdad muy interesante. ¿Para qué fue dada la ley de Dios? ¿Cuál es la intención al darnos la ley? Vamos a ver con qué motivo Dios nos dio sus leyes y sus mandamientos. Capítulo 10, el versículo 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Mira, qué hermoso versículo. Dios en su inmenso amor, en su misericordia, proveyó para nosotros sus leyes y sus mandamientos. No son meras prohibiciones, son una señal de su amor, de su protección, porque la ley son consejos sabios que Dios nos da para nosotros como seres humanos. Es como si cuando tú entras en un pacto de amor con Dios, Dios te dice, ok hijito, tú has aceptado mi pacto de gracia. Ahora quiero ofrecerte mi propuesta de vida para ti. Quiero que andes en mis caminos, en mis estatutos. ¿Para qué? Para que te vaya bien. No por mí, sino por ti. Lo hago por ti, porque te amo. Entonces Dios en su inmenso amor nos provee, nos da la protección, el cerco de protección para nuestra vida, que son las leyes, sus mandamientos. Mi pregunta para ti, mi querido amigo, es, ¿cuándo estas leyes se vuelven legalistas? Porque corremos el riesgo de que las leyes que Dios nos dio, sean las leyes de la salud, los 10 mandamientos, las leyes que Dios nos dio, corremos el riesgo de cometer el mismo error que tuvo Israel, como vimos la semana pasada, ¿no? Buscar su propia justicia y no buscar la justicia de Dios. Obedecer con sus propias fuerzas y no ser habilitados con el poder de Dios para obedecer sus mandamientos. Pero la pregunta que te hacía es, ¿cuándo estas leyes se convierten en legalismo? Cuando lo hacemos sin amor. Cuando lo practicamos de forma mecánica y no hay amor, de forma fría, insípida. Nos convertimos, como dice Pablo, como címbalo que retiñe, simplemente un sonido de lata, no hay amor. Dios quiere que te vaya bien en la vida, que tú seas prosperado, porque la ley no simplemente es para la vida espiritual. La ley que se refiere aquí, la palabra Torah, tiene que ver con los mandamientos en cuanto a la salud, a la vida espiritual, a la vida social, a la vida familiar, porque Dios es un Dios que quiere la plenitud para tu vida, quiere que seas feliz en todo. Como le dijo a Josué, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, sino que sigue la ley, no guarda la ley, medite en ella día y noche para que seas prosperado y te vaya bien en la vida. Qué hermoso, mis queridos amigos, es Dios con nosotros. El más interesado en que seas salvo es Dios. El más interesado en que te vaya bien en la vida es Dios. ¿Cuántas personas hoy en día, o tú mismo, yo mismo, nos hubiéramos ahorrado tanto dolor,
tantas lágrimas si hubiésemos obedecido los consejos sabios que Dios nos da en su palabra. Ahora, cuando vamos a la siguiente parte de la lección, que tiene que ver con la estabilidad de la ley de Dios. Dios es un Dios eterno y su ley, por ende, es eterna, porque este Dios eterno manifestó su voluntad escrita en sus leyes, es decir, la ley es la voluntad escrita de Dios. Vamos a ir a Malaquías capítulo 3, versículo 6 para comprobar esto, que Dios es un Dios que no cambia, un Dios eterno que permanece para siempre, así como también permanece su ley. Dice ahí la palabra de Dios, Malaquías 3, 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué sería de ti y de mí si tendríamos a un Dios cambiante? Si hoy sería bueno y mañana sería malo. Si hoy sería un Dios misericordioso y mañana no. Estaríamos perdidos, pero así no es nuestro Dios. Dios es un Dios eterno que permanece para siempre. Su amor, sus leyes, su compromiso con nosotros, su misericordia es también permanece con cada uno de nosotros. Dios no es un Dios cambiante, así como nosotros. Hoy estamos tristes, mañana estamos alegres. Un día decimos una cosa, mañana decimos otra cosa. Somos seres humanos cambiantes, pero Dios es un Dios permanente, es un Dios que mantiene su palabra, es un Dios fiel que cumple sus promesas. Ahora, esa estabilidad que Dios tiene nos da confianza, podemos confiar en Él, porque no es como nosotros, podemos confiar en ese Dios de amor. Y sus leyes, mi amigo, la ley que Dios nos dio no nos trae salvación, la ley no salva a nadie. La ley fue puesta más que para salvarnos, fue puesta para enseñarnos o mostrarnos nuestro deber. ¿Con quién? Primero con Dios, porque los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Mi deber con Dios y los últimos 6 restantes, mi deber con mi prójimo. Es decir, la ley de Dios es una ley relacional para que nos vaya bien en nuestra comunión con Dios y en nuestra relación con las personas que nos rodean. Para eso fue puesta la ley de Dios. Y tiene la misma función lo tuvo antes y la misma función tiene ahora en nuestras vidas. Vamos a pasar a la última parte de esta lección, que nada más es con la palabra sí, es decir, la obediencia, la condicional. Recordemos que el pacto, aunque es por gracia, es un pacto condicional. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 19, versículo 5. El libro de Éxodo capítulo 19, versículo 5 dice la palabra de Dios. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mira, qué interesante este versículo. Hay una condicional ahí. Hay varios versículos que la lección muestra, pero por tiempo no lo vamos a leer. Pero hasta aquí hemos visto que el pacto es un pacto de gracia iniciado por Dios, pero es un pacto condicional que demanda obediencia. Pero no una obediencia como el pueblo de Israel lo hizo, en el cual se equivocó, sino una obediencia que nace del amor, que nace de la fe, que nace de haber entendido cuánto Dios nos ama. Hay una parte en esta lección que me encanta, que me encantó mucho. Es la última parte que quiero compartirlo con ustedes y está en el día viernes. Y es un comentario muy interesante que quiero cerrar con este comentario y dice lo siguiente. Antes de que mediante el poder y la gracia de Cristo una persona pueda comenzar a observar los preceptos de la ley divina, debe tener amor en el corazón. La obediencia a Dios que no nace del amor es tan imposible como inútil. Donde existe el amor a Dios, la persona automáticamente pondrá su vida en armonía con la voluntad divina como está expresada en sus mandamientos. Qué hermoso mensaje para cada uno de nosotros. Esta lección es muy importante. Estoy cada vez más entendiendo y aprendiendo cuánto Dios me ama.
que Él es el más interesado que me vaya bien en la vida. Sabes, mis queridos amigos, cuántos hoy en día sufrimos o sufren por no obedecer los mandamientos de Dios. Hoy en día el mundo entero no quiere obedecer la ley de Dios. Toman como algo opcional, toman como algo que no tiene relevancia, pero la ley de Dios, si queremos entrar en su pacto, tiene relevancia en nuestra vida, no como una fuente de salvación, sino como una ley que nos ayuda a vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Ese es el propósito de la ley de Dios.